Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una misión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es viernes 3 de octubre del año 2025 y ahora mismo son las 19 horas y 37 minutos. Temperaturas: en Asunción tenemos 25 grados, en Ciudad del Este 23 grados, en Encarnación 22 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 28 grados. Bueno, empecemos leyendo la nota lacrimógena de la señora Leticia Ocampos, que levantó en su historia, nomás levantó ahí, porque no quiere que se quede por mucho tiempo. Levantó en Instagram, en su historia de Instagram, un posteo, por llamarlo de manera. Como primera dama, mi compromiso con mis ejes de trabajo sigue firme e inquebrantable, empieza diciendo Leticia Ocampos. Sin embargo, como Leti, me siento sumamente avasallada ante tanta manipulación de mi nombre, integridad e intimidad. Vamos a terminar, parar un poco ahí. A ver, vamos a tratar de dibujarle a la señora Leticia Ocampos. Señora Leticia Ocampos, acá no hay ninguna cuestión personal ni particular con usted, ni con ustedes. Acá estamos todos en un barco que se llama Paraguay. ¿Ok? Y acá estamos en una situación en la cual somos una república, somos una democracia, en el cual estamos la mayoría, que somos el pueblo, la mayoría, que somos los ciudadanos de la calle, y de ese pueblo hay unos cuantos que dicen que tienen una actitud de servicio comunitario, dicen que tienen una vocación de servicio a los demás, al pueblo, y entonces o se hacen funcionarios públicos, o se hacen autoridades nacionales, o se presentan para cargos electivos y la ciudadanía decide elegirlos o no. ¿Ok? Ciertamente después ya entra a tallar el tema del aparato partidario, electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá no hay nada personal, señora Leticia Ocampos. El tema de la manipulación de su nombre, de su integridad y de su intimidad es porque usted decidió asumir una gestión pública. ¿Ok? Van a decir, ay, sí, pero yo soy la esposa de Santi y me obligan a ser primera dama. En primer lugar, nadie lo obliga. En segundo lugar, puede seguir siendo la esposa de Santiago Peña sin asumir un rol público, sin asumir una gestión pública. A nadie se le obliga. De hecho, paréntesis, entramos en el primer paréntesis, de hecho, justamente el rol de la primera dama de la nación, o del primer damo de la nación, si es que llegamos a tener, que yo creo que vamos a llegar a tener más tarde o más temprano, un presidente mujer, una presidente mujer, perdón. Entonces, resulta que a nadie se le obliga a asumir un rol público, una gestión pública. De hecho, tengo entendido, sin hacer juicio de valor, simplemente tomo como ejemplos cuestiones de nuestro pasado cívico y de nuestros gobiernos. Tengo entendido que justamente creo que Cartes no tuvo ese rol ahí
primera dama. ¿Se acuerdan? Pero digamos, eso es anécdota. O sea, de hecho Lugo, fíjense, no estaba casado. Sin embargo, para mí fue un desatino que quiera darle el rol de la primera dama a su hermana, por ejemplo. No, papá. A quien se le eligió es al presidente o a la presidenta en su momento. O sea, ese cuentito del primer damo, la primera dama, lo que sea, hay que poner bajo la lupa jurídica. Y fíjense hoy, qué importante es, porque yo ya había desarrollado este tema de la figura de la primera dama. Resulta que hoy nos enteramos o confirmamos a través del abogado Ricardo Preda que justamente la figura de la primera dama está en un limbo jurídico que yo ya había advertido. Claro, la primera dama gestiona bienes públicos, recursos públicos, toma decisiones sobre el dinero del pueblo, sobre el dinero del Estado, pero ella no asume ninguna responsabilidad. Tal es así que hoy es la única funcionaria, no es la única funcionaria, porque creo que los jueces tampoco, los fiscales creo que no presentaban sus declaraciones. No recuerdo bien cómo es el tema, pero para mí está mal. Para mí todos los funcionarios públicos tienen que presentar sus declaraciones juradas. ¿O eran los fiscales o eran los jueces los que no presentan? Pero tienen que presentar, todos tienen que presentar sus declaraciones juradas. Ese también es un defecto de esa ley de transparencia, para que se den cuenta nomás que cuando no se hacen las cosas bien, ocurren este tipo de cosas. Pero bueno, volvamos al punto. Hoy resulta que nos enteramos, oficialmente, ya lo sabíamos, porque yo ya había pedido el tema de las declaraciones juradas de Leticia Ocampo, y no hay, claro, no hay. Y van a decir, no, pero no hay porque resulta que ella no es funcionaria pública. Hoy lo dijo Preda, el abogado hoy de la familia presidencial. Entonces acá justamente nomás están tirando agua a mi molino con relación al tema que yo alguna vez ya desarrollé. Entonces acá se tiene que poner justamente en tela de juicio jurídico, bajo la lupa jurídica, cómo lo que este rol de la primera dama o del primer damo el día de mañana. Porque es y no es, está y no está, está y no está. Resulta que no es elegido por el pueblo, pero está ahí, forma parte de las reuniones, toma decisiones, toma responsabilidades de qué hacer con tal dinero o qué recursos del público usar, no usar, para qué usar, para comprarse una sudadera, para comprarse una remera, para comprarse una zapatilla Valentino, lo que sea. Pero resulta que no asume ninguna responsabilidad. Y tampoco están sus declaraciones juradas. Entonces, muy sencillo acá. Y es más, dentro de mi plan de gobierno estaba, porque justamente es una laguna jurídica. Tiene que desaparecer la figura de la primera dama. Y tiene que desaparecer la figura del primer damo el día de mañana. O se tiene que reglamentar en serio y que asuma las responsabilidades del cargo, presentando declaraciones juradas como corresponde, como cualquier funcionario público que tiene acceso y disposición de los recursos del Estado paraguayo. ¿Ok? Entonces, hoy, por supuesto, ¿de dónde se agarra? ¿Cuál fue el primer tema al cual se agarró Preda? No, pero la primera dama no tiene luego por qué presentar declaraciones juradas porque ella no es funcionaria pública. Ah, no, pero está cumpliendo gestión pública. Es más, acá la misma Leticia Ocampos está diciendo, como primera dama, mi compromiso con mis ejes de trabajo sigue firme e inquebrantable. ¿Con qué ejes de trabajo? Te estás refiriendo a una gestión pública, Leticia Ocampos. Y resulta que estás en una gestión, estás ejerciendo una gestión pública, disponiendo recursos públicos, sin estar bajo los rigores de una transparencia que ustedes tienen que proveerles al pueblo. ¿Ok?
Y más adelante hablas de vos a título personal, que tu nombre, tu integridad, tu intimidad. A vos nadie te obliga, Leticia Ocampo, si vos no querés asumir ninguna gestión pública, vos no, o sea, Santiago Peña, ni nadie, ni el pueblo paraguayo te puede obligar a que asumas. Acá directamente tendría que haber hecho tipo Cartes, ¿sabes qué? No hay primera dama. Es más, se tiene que abolir esa figura o reglamentar como tiene que ser y que asuman las responsabilidades de ustedes, como cualquier hijo de vecino, como cualquier cristiano. ¿Ok? En la vida siempre me manejé con mucho respeto y buen trato hacia los demás y en particular en lo que se refiere a personas de mi confianza. Me imagino que te referís a Luz Candado, ¿verdad? No puedo evitar brindarles además afecto y todas las oportunidades que se encuentran a mi alcance para que puedan crecer en todos los aspectos. Mientras hagas con tu plata no hay problema, Leticia Ocampo. El problema es que estás usando plata del pueblo sin nuestra autorización ni consentimiento y nosotros tenemos que saber qué se hace con nuestro dinero. Esa es la parte que ustedes, los funcionarios públicos, las autoridades nacionales no quieren entender. Ustedes no son una monarquía. Esto no es una oligarquía. Ustedes no están por encima de nosotros. Circunstancialmente resulta que ustedes dijeron que tenían vocación de servicio y se presentaron para cargos públicos o se presentan para ser funcionarios públicos. Pero nadie le obliga a nadie que sea funcionario público. Nadie le obliga a nadie que sea una autoridad nacional. Déjense de macanear con eso, porque ustedes están usando nuestro dinero y nadie les obliga a nada. Si no quieren, den un paso al costado, pero cualquiera que quiera asumir ese rol vocacional de servicio a la comunidad y al pueblo, tiene que estar supeditado a las reglas del rigor, del escrutinio, del control, de la auditoría, como cualquier cristiano, como cualquier empleado en cualquier empresa. ¿O acaso cuando uno trabaja en el sector privado, o en el sector público, no sé cómo será en el sector público, no conozco, nunca toqué un peso del Estado, pero en el sector privado, uno está en una empresa, que esto es lo otro, y trabaja en una empresa, no pasa nada, y están las auditorías. Yo dejé la institución en la cual estuvo tu marido, Leticia Ocampo, con 11 auditorías anuales. 11 auditorías anuales. Y ninguna persona que yo sepa, ningún colaborador, ningún funcionario, nadie se sentía humillado porque resulta que uno es objeto y sujeto de una auditoría. Todos los que trabajamos en el sector privado sabemos que tenemos que rendir cuentas más tarde o más temprano ante una auditoría o ante una supervisión o ante una inspección o lo que sea. Y no pasa nada. Eso es normal. O sea, fíjense, en una empresa cualquiera, en una empresa privada, existen las auditorías normales que se hacen. Y no porque un funcionario es sometido a una auditoría normal, común y silvestre, resulta que, no, eso está mal y me siento mal. No. Acá tenemos que normalizar la auditoría, normalizar la supervisión, normalizar el dar explicaciones de lo que uno hace. Fíjense, si en una empresa privada uno está sujeto a una auditoría externa, interna, etcétera, sí, las empresas multinacionales, incluso de sus matrices, etcétera, eso es normal, por Dios, y nadie se corta las venas, ni mucho menos, y no porque a uno se le haga alguna auditoría resulta que tiene que sentirse mal, no, al contrario, tiene que sentirse bien, para que se reconozca, mira, está haciendo bien su laburo. Acá los únicos que siempre se enojan por ser sometidos a una auditoría son los ladrones y los corruptos. Así no es sencillo. Y eso ocurre en el sector privado y ocurre en el sector público. Y en el sector público con mucha más delicadeza.
con mucha mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando del dinero de todos los paraguayos, del recurso de todos los paraguayos, por Dios. La exigencia en el sector público tiene que ser mucho más. Y no por someterla a una auditoría o por dar explicaciones de qué haces o no haces, de tu tiempo, de tu dinero, de los recursos del Estado, uno se tiene que sentir mal. Es un mal tema. Cuando uno trabaja en una empresa privada, es normalmente objeto de auditorías. Mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Y no pasa nada. Nadie se enoja, ni se corta las venas. Pero resulta que parece que estos caen y creen así, que son oligarcas, que son monarcas y que no tienen que ser molestados para nada. No, señores, esto es una democracia. Todos somos iguales ante la ley y en nuestra constitución nacional. Esa que se violó asquerosamente cuando ustedes le obligaron a un interrogatorio sin abogado, con polígrafo de por medio, a tu empleada doméstica y a todos sus familiares, a su hermana, a su marido, a su yarimaleta, a su hijo y todo. ¿Ok? Y hoy resulta que, fíjense nomás, me voy a ir por las ramas, pero porque todo hace al meollo de la cuestión. Fíjense nomás lo que hoy dice Preda, porque mezcló todo. Preda estaba nervioso. Déjeme hablar, cállese, voy a responder. O sea, espera un rato, hermano, relájate, baja 2 cambios, Preda, por Dios. Si no te da el cuero, viejo, da un paso al costado. O te están obligando a que seas abogado de Peña. Por Dios, son badulaquimbos, ¿eh? Tenemos temas pendientes, ¿te acordás? O sea, ya tocamos acá varias veces tu tema, ¿verdad? Que en una, paréntesis nomás, ya que estamos, en un país serio, a vos el Colegio de Abogados del Paraguay, o la Orden de Abogados, tipo como tienen en Brasil, te tendrían que haber sacado la licencia por el chanchullo que me hiciste a mí, Preda. ¿Verdad? Pero ese es otro tema, no vamos a tratar de mezclarlos tanto. Entonces, nos conocemos. Ok, pero hoy Preda estaba muy nervioso. Le interrumpía y le cortaba a todos los que estaban haciendo preguntas. Y un entrevistado, porque encima él es el que llamó a conferencia de prensa. No es que le cayeron ahí en su escritorio, no quiero hablar. No, él llamó a una conferencia de prensa. Y él otra vez se pasaba vociferándole a los periodistas. Y los periodistas no tienen por qué ser contadores, por qué ser ingenieros, por qué ser arquitectos, por qué ser abogados, por qué ser astronauta, lo que sea. Ellos no tienen por qué saber todos los temas. Entonces, te hacen las preguntas exactamente como te hacen la pregunta un ciudadano de la calle. Entonces, pero no tienen que enojarse los grandes eruditos abogados leguleyos, que resulta que se enojan porque no se usa la palabra correcta o lo que sea. ¿Se entiende ni de lo que estamos hablando? O sea, yo creo que todos tenemos capacidad de lógica básica para entender lo que estamos hablando. Como decía el tema, creo que es un refrán inglés, ¿verdad? Para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, solamente hay que saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y si encima se sabe algo de leyes, mejor. Acuérdense de ese axioma. Acá lo básico es diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Eso se llama raciocinio, es lo que nos diferencia de los animales. Ya expliqué varias veces, a ver si les entra. Ok, bueno. Entonces, hoy estaba muy enojado, muy ofuscado, muy a la defensiva este señor Preda, que él mismo llamó a una conferencia de prensa y resulta que trató de explicar que el tema no, que sí, que el polígrafo, que sí, que no, que se hizo, que no se hizo, que se hizo con su conformidad. ¿Qué conformidad? En el cual le llevaron con militares y le apretaron todo mal ahí para obligarles a que firmen el consentimiento de un interrogatorio con polígrafo, por un interrogatorio por militares. No, señores, eso no está bien.
Eso es violatorio de la Constitución Nacional. Y los militares no tienen por qué hacer ningún interrogatorio, señores. Ahí en la esquina de Murubicharoga está la comisaría. Tenía que hacer la denuncia en la comisaría y que intervenga el Ministerio Público. Estamos hablando de teoría, ¿verdad? Porque nuestro beodo fiscal general del Estado apenas y también no se mueve. Y ahí salto a otro tema, disculpen, paréntesis. Fíjense que es importante nomás. Fíjense que salió un posteo a través de Twitter, X, de un abogado, de un periodista argentino, Gasulla, en contra de Mario Abdo. ¿Se acuerdan? Sí, no, genial. Parece que tiene cuentas offshore en Seychelles, etcétera, etcétera. Genial, perfecto. Lo expuso el periodista argentino Luis Gasulla. Acá se hizo eco y replicó todos los días, todos los medios del grupo Cartes, La Nación, Gen, Hererea, no sé, todos sus medios de prensa. Todos los días. Resulta que simplemente con un posteo que después se convirtió en un artículo periodístico, que después se convirtió en un avasallamiento mediático periodístico, solamente del grupo Cartes, del grupo mediático, del grupo de medios de prensa de Cartes. Nada, todos los días, con solo ese hecho, y me parece correcto, ya adelanto que estoy de acuerdo, con solo ese hecho, resulta que el fiscal general del Estado, el beodo Emiliano Rolón Fernández, profesor, doctor, resulta que decidió, vamos a investigarle a Mario Abdo. Y me parece genial, estoy de acuerdo, refriendo eso, Emiliano Rolón, refriendo que se le investigue a Mario Abdo. ¿Ok? Genial. Aplaudí esa decisión. Pero hoy, ese mismo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, resulta que ante la caterva de indicios, de pruebas, de denuncias, de declaraciones, de fotos, de audios y de publicaciones de prensa, resulta que no hacen nada con relación a Santiago Peña y Leticia Ocampos. Es más, se tuvo que esperar a que se presente una denuncia penal. Y todavía no se sabe, Ina, qué se va a hacer con la denuncia penal, porque si le vamos a escuchar y le vamos a hacer caso a lo que dice Preda, no, la denuncia penal, esa no, guácala, nada que ver. Nada importante no arroja, nada importante no dice, déjate de joder, Preda, está bien que tenés que hacer tu trabajo de abogado defensor, y está bien que des tu campana, ¿cómo es tanto que le interrumpía todo? Está bien que des tu opinión personal, está bien que supongas, está bien, todo era suposiciones, todo es opiniones, esperen, porque acá está el juego perverso instaurado sistemáticamente por el cartismo y con lo que están degradando la institucionalidad paraguaya. ¿Qué es lo que ellos inventaron? Claro, no, todos son suposiciones, claro, son suposiciones que eso se tiene que llevar a un estadio de investigación. Y la investigación se tiene que evaluar evidencias, se tienen que recabar pruebas, se busca la información, señor Ricardo Preda. Se busca la información. Vuelvo a retirar, se busca la información. Pero si los organismos del Estado, los organismos de controles del Estado paraguayo, no buscan luego, no investigan luego, y hacen la vista gorda
a los hechos de corrupción de las autoridades, entonces, por supuesto, siempre las autoridades se van a presentar como vírgenes, se van a presentar como blancas palomitas y van a decir, no, pero son suposiciones nomás porque viste que no. Entonces, se dan cuenta lo perverso del tema. Acá el sistema que encontró el cartismo es, no, que el secreto sea que no funcione la Contraloría General de la República para ellos, que no funcione el Ministerio Público para ellos, que no funcione el Jurado de Enjuiciamiento para ellos, que no funcione el Consejo de la Magistratura para ellos, que no funcione el Banco Central para ellos, que no funcione la Superintendencia de Bancos para ellos, que no funcione la CEPRELAT para ellos, que no funcione la Superintendencia de, no sé, Valores, o de casas de bolsa, etcétera, para ellos. ¿Se dan cuenta? Básicamente es que no funcionen los órganos de control para ellos. Entonces nunca se les va a poder decir nada porque no hay investigación. Que ese fue la cuestión más funesta con el cual le trancaron las investigaciones durante el gobierno de Mario Abdo. Claro, resulta que le llenaban de informes al Ministerio Público sobre el tema de Cartes y resulta que todo cajoneaba a Sandra Quiñones. La ignorante Sandra Quiñones, la burra Sandra Quiñones, pero en el sentido real, es una burrita. No sé cómo llegó a fiscal general del Estado. Ustedes no se acuerdan de ella. No sabía hablar, no sabía explicar, no sabía argumentar. De hecho, ella simplemente le eligieron perfecto para el cargo. A la burrita, amaestrada, domesticada, le eligieron para el cargo. Entonces, lo único que tenía que hacer es poner caripela y firmar, de acuerdo a las instrucciones que recibía. Entonces, paréntesis sobre varios paréntesis, por eso decidió elegir a Emiliano Rolón. Decir, no, Emiliano Rolón, un tipo estudioso, un profesor doctor, que conoce de leyes. Y cierto, Emiliano Rolón conoce de leyes. Es más, valoré varias veces que él tiene una actitud, y lo dijo varias veces, una actitud garantista. Y genial, ese no es el punto de discusión por el cual se te critica, Emiliano Rolón. Lo que se te critica es tu falta de coraje. Lo que se te critica es tu falta de valentía y que te ayornaste tan fácilmente en la zona de confort. Y acá ya estoy y yo ya llegué y sáquenme los lomos de burro nomás de mi camino cada vez que me voy a mi valle y con eso ya estoy contento. Eso es lo que está mal. Por eso es que tenés que dar un paso al costado porque no sumás. Y lo que no suma resta en política. Lo que no suma resta en civismo. Lo que no suma resta en democracia. Lo que no suma resta en una república. ¿Ok? Entonces, hoy la cantidad de cuestiones esta que dijo Preda, que está bien, yo entiendo que está en su rol de abogado defensor, pero resulta que al final, abogado defensor, y después me digo, una de las preguntas, así que, porque varias preguntas le descolocaron realmente, che, usted es abogado también del grupo Bueno. Bueno, sí, claro, habría que ver, sí, en algunas cosas, sí. Y está bien, tenés que decir sí o no nomás. Porque se entiende que tenés que defender tu puchero y que estás ahí porque te están pagando para que trates de convencernos de las mentiras que tenés que decir, Ricardo Preda. Eso no es mal punto y está bien. Se te paga para mentir. ¿Ok? Y vos estás cumpliendo tu rol como tal. Entonces, el hecho que se te justiprecie de esa manera, no pasa nada. No tenés que por qué sentirte ofendido, ni mucho menos. Pero tampoco quieras hacer pasar el gato por liebre. ¿Ok? Y resulta que acá tenemos que presionar cívicamente, presionar ciudadanamente, presionar en el buen sentido de la palabra para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que es investigar. Porque acá resulta que la cuestión más innovadora que, ¿cómo se llama el asesor de Cartes?
Del tema político, no me acuerdo, no importa. Él tiene dos asesores. Calé por un lado y que no me estoy acordando, el oviedista Pero no importa, está bien, no me acuerdo ahora. Galeano Perrone. Acá lo drástico, lo salvaje que innovó Galeano Perrone y que le enseñó a Cartes, y Cartes con su poder político en su momento instauró como una institucionalidad, institucionalidad es una forma de decir, sistematizó la degradación de las instituciones, es decir, que se levanten los controles, que se tapen las cámaras, que se tapen, entonces que no haya control de nada. Entonces acá, living la vida loca y todo feliz y contento, y así no funciona. Esto no es una empresa, esto es un país y el país es de todos. Les guste o no, estamos todos en el mismo barco, Leticia Ocampos. Les guste o no, estamos todos en el mismo barco, Peña, Cartes. Ustedes no eligieron nacer acá, yo tampoco elegí nacer acá, pero estamos acá y tenemos que convivir, ¿ok? Estamos bajo la figura ficticia, jurídica, de un país. Entonces vamos a jugar las reglas de una convivencia lo más armónica posible entre todos los paraguayos. Pero ustedes no son nuestros jefes. Ustedes son nuestros funcionarios públicos. Ustedes son nuestros servidores públicos. Que eso les quepa en la cabeza. Y si no quieren ser sometidos a un escrutinio ciudadano, pues tranquilamente vayan como el resto de los ciudadanos, somos ciudadanos de la calle, vivimos de la calle, bueno, tranquilamente vivan de la calle, nadie le va a estar rompiendo las pelotas. Pero acá, claro, uno asume un rol público y 6 millones de paraguayos tienen el derecho y la obligación de apuntarte con el dedo y de pedirte explicaciones. No les gusta a estos funcionarios públicos, a estos señores elegidos, dar explicación a 6 millones de paraguayos, no se presenten. Porque al ser funcionario público, cualquier ciudadano de la República del Paraguay, cualquiera de los 6 millones de paraguayos, tienen la potestad, el derecho, la garantía y la obligación de apuntarte con el dedo y cuestionarte, criticarte y putearte si es necesario. Entonces, paréntesis, señor Rodrigo Gamarra, diputado, ¿qué esta huevada que mandaste a hacer contra el señor Mario Torres? Porque te sacó el dedo del medio. No saco nomás yo porque me van a denunciar en los canales y Hasugna, con toda la cantidad de denuncias que hacen en mis plataformas de redes sociales. Entonces por eso no saco el dedo del medio. Pero sin problema te sacaría el dedo del medio. ¿Y qué es lo que es el problema de sacarte el dedo del medio? Le parecía a Guasmosia ahí cuando le quería agarrotear a los pendejos pues le sacaban el dedo del medio. Y resulta que hoy el señor Rodrigo Gamarra le envía una escribana al señor Mario Torres, al ciudadano paraguayo de la República del Paraguay. Mario Torres, porque le sacó el dedo del medio, le dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu proyecto de ley ese de que se tiene que pagar, qué sé yo, 2.000 guaraníes para entrar en Asunción. Coste que es discutible, ¿eh? Coste que es discutible la posición inclusive de Mario Torres. Es discutible. Yo puedo estar de acuerdo y no de acuerdo justo con ese tema que tocó el señor Mario Torres. Pero lo que no podemos desconocer es la garantía constitucional que tenemos todos los paraguayos de la libertad de expresión. Y mucho más con los funcionarios públicos, con las autoridades nacionales. Por Dios, ¿qué eso de, ay, Rodrigo Gamarra, no te envío una escribana pública para que te ratifique o te rectifique? Chapoína, Rodrigo Gamarra, pero déjate de joder, hermano. Vos tenés que dar explicaciones a la ciudadanía. ¿No te gusta dar explicaciones, hermano? A tu casita, viejo. A otra cosa, mariposa. Pero déjense de joder. Ahora se me presentan estos colorados cartistas como cristalinos, tanto que le criticaban a los progres y a los woke. Yo les sigo criticando, pero ustedes que tanto le criticaban de cristalinos,
Resulta que me está... ni siquiera quiero decir la palabra porque después me censuran por mi plataforma. Pues no podés pues ser tan maricón, Rodrigo Gamarra. Déjate de joder, hermano. Y encima te respondió bien, será el señor Mario Torres. Te dijo, espera un poco, Rodrigo Gamarra, vamos a ponernos en igualdad de condiciones, hermano. Vos me querés querellar por mis dichos, por sacarte el dedo del medio y por decirte que no estoy de acuerdo con tu proyecto de ley. Desaforate, pedí tu desafuero y vamos a estar en igualdad de condiciones. Pero qué simpático de Rodrigo Gamarra. Resulta que él quiere tener el fuero para decir la cantidad de huevadas que dice y quiere desde esa posición de altura, de privilegio constitucional, comenzar a apuntar con el dedo a los ciudadanos de la calle para tratar de que nos callemos. Pero ya poína, Rodrigo Gamarra. De aquí a la luna está equivocado, socio. Y vas a tener que seguir dando explicaciones por lo que haces o lo que dejas de hacer. En lugar de estar persiguiendo a corruptos de tu partido y de tu movimiento que están robando en sobres ahí en Brubicharoga, resulta que vos le querés perseguir a un a un ciudadano de la calle porque te sacó el dedo del medio y porque te criticó un proyecto de ley. Ya, túnare. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Ya, túnare. ¿Qué vas a hacer ahora? Ay, man, voy a tener un escribano. Ay, wow. Que se ratifique o se rectifique en ya, túnare. Pero te das cuenta las pelotudeces en las que están los políticos paraguayos. En este caso, este colorado cartista que tienen que dar explicaciones de cómo su presidente se pasa robando en las licitaciones públicas, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en Itaipú, en Yacyretá, los sobres de dólares que dan vuelta por ahí. Ahora, el tema de los audios de ña Leticia Ocampos, dándole instrucciones a su empleada doméstica para que vaya y pague en sobres en efectivo su sudadera, su remera, su camiseta, su shortcito, su zapatilla Valentino, lo que sea. Pero déjense de joder. Ustedes tienen que dar explicaciones. Ustedes fueron puestos ahí para trabajar por nosotros, no para robarnos. ¿Ok? Ese pues es el tema. No quieren dar explicaciones y bueno, váyanse a su casa. No quieren que se les critique como este cristalino, Rodrigo Gamarra. Y encima creo que tenés un tema pendiente con tu título. Yo también vi ahí, me llamó la atención, bueno, me enviaron. Si vos vas a levantar un título, hermanito del alma, levantá completo, hermano, que se vea. ¿Qué es lo que eso es sacar una partecita y no, y sí, y encima no sé si está bien escrito, está mal escrito, es trucho, no es trucho? El tema ese del título que levantaste, pero por Dios, déjense de joder con esas pelotudeces. ¿Ok? ¿Ahora qué? ¿Quieren? No sé si a vos lo que se refería entonces la vez pasada, ahora entiendo más o menos, cuando Bachi Núñez dijo, no, nosotros también tenemos nuestro Carlos Portillo en el Partido Colorado, hey. No, se refería a vos, Rodrigo Gamarra, con tus 10 títulos, tus 15 títulos, tus 7 maestrías, tus 100 libros escritos y compañía. Pero ya, poína. No, es una locura. Y este tema quiere hacer con Mario Torres. Fíjense, espero que sí realmente haga lo que quiera hacer Rodrigo Gamarra. Pues va a estar interesante. Porque muchos vamos a ponernos en este tema. Se va a hacer una linda causa judicial de esto. Yo me anoto, ¿eh? Yo me anoto. Para por lo menos para ir como fans, como hincha, como aguatero. Me anoto. Sin problema con este tema. Pero ¿qué es lo que esto quiere corrernos con la vaina? Estos funcionarios públicos, estas autoridades nacionales, estos servidores públicos, quieren acallarnos, quieren intimidarnos, amedrentarnos. Pues ya poína. Rodrigo Gamarra.
Y nada, pues, bueno, me fui por las ramas, disculpen, pero era necesario todo esto porque todo hace al mismo tema. Se me va el tiempo, pero ok. Ustedes saben que en muchos aspectos, desde el punto de vista jurídico, coincido en cuestiones que generalmente plantea Oscar Tuma. De hecho, varias veces creo que menciona acá, ¿verdad? En alguna cuestión así, está bien, él ejerce hoy su profesión de abogado, me parece genial. Y coincido en algunas posiciones jurídicas que de repente va también asumiendo él en diferentes casos de la República y también en sus casos profesionales particulares, que me parece genial que comparta con el público para que podamos aprender, entender y también tomar posiciones y partidos y posturas, digamos, porque así también nos enriquecemos cívicamente, hay que reconocer. Pero hoy no estoy de acuerdo con su posición del tema ese, no, esperan un poco, la presunción de inocencia, esperan un rato, esperan un poco, ya, vamos a parar la pelota, espera, alto, porque justo la vez pasada estuve tocando este tema. A ver, vamos a traer a lo básico de lo básico. Se me da el tiempo nomás. Y yo tengo que... Presto atención al tiempo. Porque después, de pasado cierto tiempo, se me complica para levantar mis podcasts en las plataformas de redes sociales. Ese nomás es mi tema, ¿verdad? Ok. Y no quiero dar un motivo más nomás para que me estén siempre... castigando en mis redes sociales, pues ya es suficiente tengo con todas las granjas de troles que se pasan bulineándome, denunciándome, etcétera, etcétera, y otra vez para no cumplir con ciertos requisitos técnicos que te ponen para el tema de las plataformas. Bueno, pero voy al caso. Oscar Tuma quiere plantear el tema de la presunción de inocencia, el artículo 17 de la Constitución Nacional, en beneficio de Santiago Peña y Leticia Ocampo, haciendo eco con Ricardo Preda. Oscar Tuma, si vos vas a trabajar con Ricardo Preda, genial, estás en tu derecho, como siempre, pero voy a tomar, como a veces tomo, que muchas posiciones tuyas son en función de los casos que defendes. A veces coincidimos, a veces no. También a veces vos tomás posturas cívicas nomás, en función de casos emblemático, que me parece genial, y podemos compartir o no. En este caso estoy totalmente en desacuerdo, pero por una cuestión fundamental, básica. A ver, la Constitución Nacional es la única ley de la República del Paraguay, la Carta Magna, la ley más importante, el contrato social, el contrato de convivencia de todos los que estamos en este barco que se llama Paraguay, que nadie eligió estar, y yo sé de paso, o sea, yo estoy acá porque nací acá, Carte está acá porque nació acá, Peña está acá porque nació acá, o sea, tampoco nadie eligió, pero estamos en un barco y tenemos que saber convivir, ¿ok? Para eso se hace un contrato social. Para eso se hace una Carta Magna, para eso se hace una ley. Esa ley se llama Constitución Nacional. Y es la única ley que tenemos los ciudadanos de la República del Paraguay en contra de nuestras autoridades nacionales. Y digo en contra de a propósito, porque justamente es la ley que les limita a las autoridades nacionales, a los funcionarios públicos y a los servidores públicos para que no se conviertan en tiranos, en usurpadores, en déspotas, en dictadores, en autoritarios, en absolutistas, en criminales, etc. La única ley que tenemos los ciudadanos de la calle, nuestra, para aplicar a las autoridades nacionales, a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, es la Constitución Nacional. Porque técnicamente está concebida para limitarle sus excesos, sus abusos de poder a ellos. Porque después ellos están en la asunción del poder. Por eso está el abuso de poder. Para que dice, vea, no, estás en el poder y estás abusando. Que es lo que normalmente hacen. Están abusando cuando levantan los sistemas de control de la República.
de las instituciones republicanas de la República del Paraguay. Eso es abuso de poder. La corrupción es abuso de poder. Es un abuso de poder los sobres que dan vuelta en Burubicharroa. Eso es un abuso de poder. Porque si no hubiera estado en el poder, Santiago Peña no iba a tener acceso a esos sobres, a ese dinero, abusando del cargo y apretando, coimeando, sobrefacturando en las licitaciones públicas, y esa sobrefacturación termina en forma de coima. Es una forma de robarle al pueblo. Eso es lo que tienen que entender. Porque también parece que de repente quieren desarrollarse, me va no al tiempo. De repente parece que quieren desarrollar la idea, no, pero es una coima. Emprendedor o este empresario o este proveedor del Estado, tú ya la diferencia, proveedor del Estado. Este proveedor del Estado, resulta que no, él decide, él es un proveedor del Estado del sector privado y él decide de su bolsillo entregarle $100,000 a Peña por una licitación. Entonces, no, ¿dónde está el roje? ¿Dónde está la plata robada? Esperan, alto. Hay un principio básico de vida. Nadie te regala nada en la vida. ¿En función de qué le regalan a Santiago Peña $100,000? Claro, en función de que él tiene la capacidad de firmar o de llamar por teléfono para que Itaipú resulta que le den licitaciones a estos criminales del sector privado. Sí, cierto, del sector privado, pero son criminales. Son delincuentes y tienen que ser tratados como tal. Pero acá hay una asociación criminal con las autoridades nacionales. Entonces, ahí está el robo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que el proveedor del Estado saca de su bolsillo $100,000. No, sobrefactura $1,000,000 y $100,000 le da a Peña. Y después ahí se reparten otra vez todos los 900,000, tiene que estar repartiéndose entre todas las autoridades. Entonces, eso. Pero, ¿quién termina pagando esa cuenta? Esa cuenta termina pagando el pueblo paraguayo. O sea, todos nosotros terminamos pagando esa cuenta con nuestros impuestos, más tarde o más temprano, señores. Esa deuda que están asumiendo de manera descabellada, que están endeudando al Paraguay, se va a terminar pagando. O sea, los ciudadanos paraguayos vamos a terminar pagando de una u otra manera. Al final, siempre paga el ciudadano con impuestos. La inflación también es un impuesto disfrazado. Pero ¿quiénes pagan? Siempre paga el mismo. Paga el pueblo. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, no es nomás, miran, ¿dónde es lo que está la plata robada de Santi? Pero es un tema privado. ¿Qué privado va a ser ahí? Si al final terminan robándolo al pueblo. Nosotros pagamos con nuestros impuestos. Estamos pagando toda esta festichola de las autoridades nacionales con estos ñembo empresarios, porque no son empresarios, son proveedores del Estado. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. No pasa nada, pero no son empresarios, son proveedores del Estado. Y nada, resulta que sí, están en connivencia. ¿Pero para qué se ponen en connivencia? Para sobrefacturar 700%, como el tema de los pupitres de oro, o de hambre cero, o no sé cuánto. Y resulta que, claro, ahí nos están robando. Entonces no le puede Oscar Tuma y Ricardo Perea, no le pueden, no, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, y es válido, cierto, para todos los ciudadanos de la República del Paraguay, pero está concebido principalmente para los ciudadanos de la calle, no para el... Ay, no, pobrecito a Xinjaranga, ahora Santiago Peña se presume que es inocente. Papá, él tiene que regirse por los cánones de transparencia, evidenciando todo lo que el pueblo tiene que saber de lo que hace y lo que deja de hacer, estando en el poder, porque el pueblo le eligió para que gobierne para el pueblo, no para que se vaya a robarle al pueblo desde ese cargo en el que está. ¿No se dan cuenta que tú ya la diferencia? Entonces, por eso, a nivel nacional y a nivel internacional, los cánones de rendición de cuentas, de transparencia
conductiva de los servidores públicos es muy, muy, muy rigurosa, muchísimo más rigurosa que el resto de los ciudadanos de la calle. ¿Pero por qué? Porque están administrando la cosa pública. Entonces no me vayan a darle clase básica de educación cívica. Esto yo aprendí en el colegio en su momento. No, pues entonces no me vayan a querer decir, ay, no, pobrecito, se presume su inocencia. Esperan un poco. Con toda la evidencia que hay encima, él es el que tiene que salir a dar explicaciones. Se me fue el tiempo. Y resulta que, ¿cómo dice? Su abogado por ahí dice, no, que él no va a dar explicaciones, que se va a someter a la justicia. Y la justicia está sometida a él. Pero vamos a seguir hablando. Ok, hasta luego.